Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video tutorial. Esta semana estaremos hablando acerca de Big Data para la clase de manufactura integrada por computador. Mi nombre es Galo Moreno y a continuación les presentaré el tema. A manera de temario, esta semana lo que vamos a ver es qué es Big Data, una definición de el desarrollo de la metodología, el proceso que ha venido siguiendo y algunas conclusiones respecto al tema. Objetivos. Como objetivos nos hemos propuesto conocer las características y conceptos de Big Data y al mismo tiempo presentar el proceso y desarrollo actual de la metodología o cómo se ha venido dando a lo largo de los años. Entonces tenemos Big Data como tal. ¿Qué es Big Data? Es un concepto que hace referencia a un conjunto de datos tan grandes que aplicaciones informáticas tradicionales de procesamiento de datos no son suficientes para tratar con ellos y los procedimientos usados para encontrar patrones repetitivos dentro de estos datos. Los textos científicos en español con frecuencia usan directamente el término en inglés Big Data, tal como aparece en algunos ensayos. A lo que se refiere todo esto es a una inclusión de datos masivos. Bien, ¿de dónde provienen estos datos? Los fabricantes directa e indirectamente, segundo tras segundo. Por ejemplo, un iPhone hoy en día tiene más capacidad de cómputo que la NASA cuando el hombre llegó a la Luna, por lo que la cantidad de datos generados por persona y en unidad de tiempo es muy grande. Lo que se trata es de catalogar la procedencia de los datos según las siguientes categorías. Lo primero, generado por personas. El hecho de enviar correos electrónicos, mensajes por WhatsApp, publicar estados en Facebook, tuitear contenido o responder una encuesta por la calle son cosas que hacemos casi a diario y que crean nuevos datos y metadatos que pueden ser analizados. En realidad se estima que cada minuto al día se envían más de 200 millones de correos electrónicos, se comparten más de 700.000 piezas de contenido en Facebook y se realizan 2 millones de búsquedas en Google, se editan 48 horas de video en YouTube. Por lo tanto, las tasas de utilización de un sistema ERP, incluir registros en la base de datos o introducir información en una hoja de cálculos, son otra forma de generar estos datos. Como segundo punto tenemos transacciones de datos. Lo que son facturación, llamada o las transacciones entre cuentas generan información que tratada pueden ser datos relevantes. Un ejemplo más claro lo encontramos en una transacción bancaria. Lo que el usuario conoce como un ingreso de X dólares, la computación lo interpreta como una acción llevada a cabo en una fecha y un momento determinado, en un lugar concreto, entre unos usuarios registrados y estos a la vez son metadatos. Marketing electrónico y web. Se genera una gran cantidad de datos cuando se navega por Internet. Con la web 2.0 se ha roto el paradigma webmaster contenido lector y los mismos usuarios se convierten en creadores de contenido gracias a sus interacciones con el sitio. Existen muchas herramientas de seguimiento utilizadas en su mayoría con fines de mercadotecnia y análisis de negocio. Los movimientos del ratón quedan grabados en mapas de calor y queda registro de cuántos pasamos en cada página y cuándo la visitamos. También existe una recolección que es máquina a máquina, machine to machine o M2M. Son las tecnologías que comparten datos con dispositivos, medidores, sensores de temperatura, de luz, de altura, de presión, de sonido, que transforman las magnitudes físicas o químicas y las convierten en datos. Existen desde hace décadas, pero la llegada de las comunicaciones inalámbricas como son el Wi-Fi, Bluetooth, la tecnología RFID, ha revolucionado el mundo de los sensores. Algunos ejemplos son el GPS en la automoción, los sensores de signos vitales en la medicina o los APIs de medicina que solemos tener en los smartwatch. Y finalmente tenemos la biométrica, que son el conjunto de datos que provienen de la seguridad, defensa y servicios de inteligencia. Son cantidades de datos generados por lectores biométricos como escáneres de retina, de huella digital, lectores de cadena de ADN. El propósito de estos datos es proporcionar mecanismos de seguridad que suelen estar custodiados por los ministerios de defensa y departamentos de inteligencia. Un ejemplo de aplicación es el cruce de ADN entre las muestras de un crimen y las muestras de una base de datos. Ya, tecnologías. Existen muchísimas herramientas para tratar con Big Data. Algunos ejemplos incluyen HAPOP, NoSQL, Cassandra, inteligencia empresarial, aprendizaje automático, MapReduce. Estas herramientas tratan con algunos de los tres tipos de datos que presentamos a continuación. Datos estructurados. Datos que tienen bien definido su lógica y formato, como las fechas, los números de las cadenas de caracteres,
Se almacenan en tablas. Un ejemplo son las bases de datos relacionadas y los almacenes de datos. Datos no estructurados. Datos en el formato tal y como fueron recolectados. Carecen de un formato específico. No se puede almacenar dentro de una tabla ya que no se puede desgranar su información en tipos básicos de datos. Algunos ejemplos son los PDFs, documentos multimedia, correos electrónicos, incluso los documentos de texto. Y finalmente tenemos lo que son datos semiestructurados. Datos que se limitan a campos determinados, pero que contienen marcadores para separar los diferentes elementos. Es una información poco regular como para ser gestionada de una forma estándar. Estos datos poseen sus propios metadatos semiestructurados, que describen los objetos y las relaciones entre ellos, y pueden acabar siendo aceptados por convención. Como por ejemplo tenemos archivos de hojas de cálculos, HTML, XML o JSON, que es los datos estructurados por Python. Entonces aquí viene qué hacer con los datos. El proceso y la innovación ya no se ven obstaculizados por la capacidad de recolectar datos, sino por la capacidad de extraer el valor de estos datos y convertir los datos en conocimientos. ¿Esto a qué se refiere? A que no basta con obtener grandes cantidades de información si de esa información nosotros no podemos sacar nada. Es necesario poder convertir estos datos en conocimiento que sean de utilidad para nosotros o incluso para otros usuarios. Entonces, el análisis de datos, ¿cómo se realiza? Teniendo en cuenta los datos necesarios almacenados según diferentes tecnologías de almacenamiento, nos daremos cuenta de que se necesita diferentes técnicas de análisis de datos, como las que vamos a presentar a continuación. La primera es asociación, que permite encontrar relaciones entre diferentes variables. Bajo la premisa de casualidad se pretende encontrar una predicción en el comportamiento de otras variables. Estas relaciones pueden ser en los sistemas de ventas cruzadas, en los comercios electrónicos, por ejemplo. Segundo, minería de datos, o data mining. Tiene como objetivo encontrar comportamientos predictivos. Engloba el conjunto de técnicas que combina métodos estadísticos y de aprendizaje automático con almacenamiento en base de datos. Está estrechamente relacionada con los modelos utilizados para descubrir patrones en grandes cantidades de datos. Agrupación o clustering. El análisis de clústeres es un tipo de minería de datos que divide grandes grupos de individuos en grupos más pequeños de los cuales no conocíamos su parecido antes del análisis. El propósito es encontrar similitudes entre estos grupos y el descubrimiento de nuevos conocimientos son la casualidad que los define. Es una metodología apropiada para encontrar relaciones entre resultados y hacer una evaluación preliminar de la estructura de los datos analizados. Existen diferentes técnicas y algoritmos para clusterización. Finalmente tenemos el análisis de texto o text analytic. Gran parte de los datos generados por las personas son textos como correos, búsquedas web, contenido. Esta metodología permite extraer información de estos datos y así modelar temas, asuntos o incluso predecir palabras. ¿Por qué Big Data? Realmente la razón de por qué tener Big Data es el problema de la escalabilidad de grandes cantidades de datos. Por ejemplo, la exploración de 100 terabytes en nodo a 50 megabytes por segundo puede tomar un tiempo de 23 días. Entonces la solución de esto es tratar de dividir toda esta información, por ejemplo, realizando de esos mismos datos una exploración de clúster antes mencionada, dividiéndola en 1000 nodos, podemos realizar este mismo tamaño de procesamiento, pero únicamente en 33 minutos. Entonces, estas son las formas en cómo podemos ir procesando mayor información, de forma que dividimos los datos o buscamos la manera más práctica de analizar estos datos. Big Data está basado como sí en 3 Bs, que es volumen, que se refiere a la cantidad de datos que se puede tener, velocidad, que es la velocidad a la que vamos a procesar estos, como se mencionó en la diapositiva anterior, y la variedad. Esto se debe a que la información viene de múltiples datos y es información de cualquier tipo. ¿Por qué el Big Data es tan importante? Lo que hace que Big Data sea tan importante para muchas empresas es el hecho de que proporciona respuestas a muchas preguntas que las empresas ni siquiera sabían que tenían. En otras palabras, proporcionan un punto de referencia. Con una cantidad tan grande de información, los datos pueden ser moldeados o probados de cualquier manera que la empresa considere adecuada. Al hacerlo, las organizaciones son capaces de identificar los problemas de forma más comprensible. La recopilación de grandes cantidades de datos y la búsqueda de tendencias dentro de los datos permite que las empresas se muevan mucho más rápidamente, sin problemas y de manera eficiente.
También les permite eliminar las áreas problemáticas antes de que los problemas acaben con sus beneficios o su reputación. El análisis de Big Data ayuda a las organizaciones a aprovechar sus datos y utilizarlos para identificar nuevas oportunidades. Eso, a su vez, conduce a movimientos de negocios más inteligentes, operaciones más eficientes, mayores ganancias y lo más importante hoy en día, que son los clientes más felices. Las empresas con más éxito en Big Data consiguen valor de las siguientes formas. Reducción de costes. Las grandes tecnologías de datos como Hadoop y el análisis basado en la nube aportan importantes ventajas en términos de costes cuando se trata de almacenar grandes cantidades de datos, además de identificar maneras más eficientes de hacer negocios. Más rápido y mejor toma de decisiones. Con la velocidad de aplicaciones como la mencionada anteriormente Hadoop y la analítica en memoria combinada con la capacidad de analizar nuevas fuentes de datos, las empresas pueden analizar la información inmediatamente y tomar decisiones basadas en lo que han aprendido. Y finalmente lo que son nuevos productos y servicios. Con la capacidad de medir la necesidad de los clientes y satisfacer a través del análisis, viene el poder de dar a los clientes exactamente lo que quieren. Con la analítica de Big Data, más empresas están creando nuevos productos para satisfacer las necesidades de los clientes. Entonces con esto concluye la presentación de esta semana. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.